tarta o pudding de yogur. Hola, si es la primera vez que vienes, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vengo con una receta que me encanta por lo facilita que es y lo rica que está. Se trata de una tarta de yogur, aunque también podríamos decirle pudding de yogur, porque la textura se queda ahí una mezcla entre tarta, pudding, flan, queda como más bajita que una tarta y bueno, pues también en una mezcla de textura, pues eso, entre el pudding, el flan, está buenísima. Cuando la sacas del horno, a mí me recuerda un poquito a la famosa tarta de la viña, que si no has visto la receta, aquí arriba te dejo el enlace porque es muy fácil también. La diferencia con esa tarta es que esta no lleva queso crema, esta solamente lleva yogur y la de la viña lleva queso crema. Esta resulta más ligera, un poquito menos empalagosa y la verdad es que es una tarta muy rápida que para salir del paso, si te apetece algo dulce así para picar, es ideal porque solo tienes que mezclar los ingredientes y al horno. No se tarda nada. Yo utilizo yogur natural, un yogur natural normal, no es yogur griego. Pero bueno, si utilizas yogur griego, pues seguramente estará muy rica también. El yogur que yo utilizo es casero, porque yo normalmente hago los yogures en casa. Y más desde que me compré la yogurtera, que me parece súper cómoda. Pero si no tienes yogurtera, también los puedes hacer. Aquí arriba te dejo el enlace de cómo hacer yogur casero sin yogurtera. Ya verás qué fácil y qué yogures tan ricos que te van a quedar. Pero si no tienes yogur casero, puedes utilizar el yogur que tú tengas que compres en el supermercado. Esta tarta es muy económica porque todos los ingredientes que usamos son ingredientes que normalmente solemos tener en casa: leche, huevos, azúcar, yogur, harina. Así que ya me dirás, es una tarta que no tienes excusa para no prepararla porque además se hace en un momento. Y como siempre te digo, si cuando termine el vídeo ves que te ha gustado la receta, suscríbete a este canal si no lo has hecho todavía. Pincha la campanita y así cada vez que yo suba un vídeo nuevo, YouTube te va a avisar y no te vas a perder ni uno. Dale a me gusta y si quieres ver la receta por escrito, puedes visitar mi blog www.enmisalsa.es. Allí tienes esta receta y muchas más que las puedes compartir, las puedes imprimir, te las puedes guardar en tu ordenador, lo que quieras. Y ahora sí, vamos a ver cómo se hace esta tarta de yogur o pudding de yogur. ¡Comenzamos! Los ingredientes son 3 huevos, un yogur natural, 120 gramos de harina o una medida de yogur, 200 gramos de azúcar o una medida de yogur y media, 450 gramos de leche o 2 medidas de yogur y media, una cucharada de esencia de vainilla, que son unos 15 gramos, y para decorar yo voy a utilizar mermelada de arándanos. Lo único que tenemos que hacer es mezclar todos los ingredientes en un bol. Para ello lo primero que vamos a hacer es verter el yogur junto con el azúcar y batimos hasta que ésta esté disuelta. Esta mezcla es muy fácil de hacer de forma manual porque no es nada trabajosa, pero si lo prefieres puedes utilizar cualquier robot de cocina o batidora de mano tipo mini pimer. Después le agregamos los 3 huevos y batimos de nuevo para integrarlos. A continuación le vamos a agregar la harina poco a poco a la vez que vamos batiendo. Como ves, yo le agrego la harina en 2 tandas y sin dejar de batir hasta que no queden grumos.
Cuando tengamos la harina ya integrada y sin grumos, le añadimos la leche y seguimos batiendo un poquito más. Y ya por último le añadimos el extracto de vainilla y seguimos removiendo un poquito más para integrarla con el resto de los ingredientes. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos preparada nuestra mezcla, pero antes de verterla en el molde vamos a forrar este por fuera con papel de plata. Yo estoy utilizando un molde de 20 centímetros de diámetro. La razón de forrarlo por fuera es porque la masa, al ser tan líquida, se cuela por las ranuras del molde y así evitamos que se salga y se derrame. Como ves, queda toda la base cubierta, de esta forma si se sale un poquito no se nos va a derramar. Otra opción sería no forrar el molde por fuera y forrarlo por dentro con papel vegetal o papel de hornear, al igual que se hace con la tarta de queso La Viña. Yo lo que estoy haciendo es engrasar la base y las paredes con mantequilla. Y ya una vez preparado el molde, vertemos la mezcla en el interior. Y nos lo llevamos al horno que habremos precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. Vamos a hornear durante unos 45 o 50 minutos aproximadamente. Ya sabes que cada horno es un mundo. En mi caso han sido prácticamente unos 50 minutos. Pasado el tiempo lo sacamos del horno y este es el resultado. Durante el horneado verás que se infla, pero después al sacarlo del horno la parte central se hunde. No te preocupes, es así como tiene que quedar. Dejamos que enfríe un poquito o que temple y desmoldamos. Si la tocas, verás que tiene que estar blandita pero compacta. Le quitamos la parte trasera del molde y lo vamos a pasar a un plato donde lo vayamos a servir. Y de esta manera tan fácil y rápida tenemos hecha nuestra tarta o pudding de yogur. No me dirás que no es apetecible y el olorcito es una maravilla. Y ya la podríamos comer así perfectamente, aunque yo voy a aprovechar esta mermelada de arándanos que me llegó en la Degustabox del mes de marzo y le va a dar un sabor mucho más rico y más intenso a esta tarta de yogur. Voy a cubrir toda la superficie. Tú le puedes añadir la mermelada del gusto que prefieras, de fresa, de melocotón, incluso le puedes añadir fruta fresca, como fresas que están ahora de temporada, o también frambuesas, frutos rojos, le puedes añadir nata, en fin, le pongas lo que le pongas, esta tarta está deliciosa. Así es como me ha quedado finalmente, la verdad es que con la mermelada tiene un aspecto mucho más apetecible. Y ahora le voy a hacer el corte para poder enseñarte cómo queda por dentro. Como te decía al principio, es una mezcla entre flan y pudding. Es algo más densa que un flan y queda muy suave. No resulta excesivamente dulce ni empalagosa y la verdad es que la mezcla con la mermelada de arándanos es todo un acierto. Como ves, es súper rápida y sencilla de preparar y te va a sacar de más de un apuro porque los ingredientes los tenemos en casa casi siempre. Prueba a hacerla porque te va a encantar. Bueno, pues ya has visto lo fácil que es hacer esta tarta o pudding de yogur. No me dirás que te vas a quedar con las ganas de probarla porque es que no tiene nada, vamos, es que es una tarta súper fácil de preparar. La vas a preparar un montón de veces porque te va a encantar y te va a solucionar un postre, un caprichito así para una merienda rápida, ya lo verás.
Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!